Tardes. Continuando con nuestra clase de higiene laboral 2, en la parte de contaminantes químicos, vamos a ver la parte de evaluación de la exposición laboral. Esto en general sigue esta lógica que habíamos visto de que tenemos contaminantes de tipo químico en el ambiente y que de alguna forma debemos identificarlo primero, evaluarlo, para de alguna forma cuantificarlo, o sea, debemos medir ese riesgo y luego lo comparamos con los valores límites que están en la legislación y en función de eso se toman las decisiones. Entonces, como unas directrices generales que tienen que ver cómo se va a hacer la evaluación de la exposición laboral a estos agentes químicos, se suele usar una técnica que se llama encuesta higiénica, que es la técnica de actuación usual en higiene industrial. Y que en principio lo que tiene que hacer es juntar toda la información necesaria para, en definitiva, qué es lo que tenemos que hacer, que es tomar decisiones para ver qué medidas debemos contemplar. Bien, entonces tenemos una primera fase que está centrada en lo que se hace previo al estudio del problema y en esta primera fase lo que se hace es obtener la información necesaria para identificar las exposiciones potenciales y estudiar los factores de exposición en el lugar de trabajo. Entonces, generalmente lo que se hace aquí es identificar, ¿no? Que tiene que ver con generalmente debemos saber cómo es el proceso productivo, si es la fabricación, si es una industria, y en función de lo que estemos fabricando o produciendo, ahí tendremos materias primas, impurezas, productos intermedios, productos finales, y la exposición a los riesgos químicos tienen que ver mayormente con estos productos que estamos manipulando, tanto como productos primarios o, como dice ahí, como residuos. Y para eso hay que conocer bien cómo es el proceso de fabricación. Y generalmente lo que tenemos que tener es un inventario, ¿no? O sea, debemos saber todos los tipos de productos que se usan en forma directa e indirecta y obviamente conocer qué efectos tienen cada uno. ¿Y cuáles serían los factores de exposición? Fíjense que son los factores que hay que considerar como justamente cómo es los procesos de producción, o sea que tiene que ver con cómo es el proceso industrial o de fabricación, ciclos y técnicas de trabajo, por ejemplo, si hay ciclos repetitivos, si tienen trabajos automatizados, semiautomáticos, manual, si trabajan las 24 horas, si trabajan por turnos. Las tareas de trabajo, o sea, cómo está dividido el trabajo, ¿no? O sea, como lo que sería la evaluación de los puestos de trabajo, la configuración física del lugar de trabajo, o sea, cómo está establecido el proceso industrial, las medidas, procedimientos de seguridad industrial. Cuando hablamos de contaminantes químicos que están en el aire, la vía respiratoria suele ser la principal. Entonces, bueno, ahí es fundamental ver qué tipo de ventilación o qué tipo de control técnico hay. Aquí generalmente, si el riesgo es alto, deberíamos tener algún sistema de ventilación de tipo mecánico con algún sistema de aspersión. Son muy importantes las fuentes de emisión, sobre todo las gaseosas. Hay que estudiar los periodos de exposición de los trabajadores, o sea, cuál es el tiempo real de exposición, cuál es la carga de trabajo, cuánta gente trabaja, de esa gente cuántos realmente expuestos hay, si hay datos de estudios a nivel epidemiológico, si fueran datos propios mejor y si no, bueno, después lo vamos a ver, que de industrias similares que por analogía uno puede estimar, digamos, lo que puede ocurrir en mi propio lugar conociendo industrias iguales que se han estudiado en otros lugares. Y del análisis de toda esta información previa,
y de estos factores de exposición, se hará como una identificación del riesgo potencial, o sea, potencial porque todavía no hemos hecho una evaluación exhaustiva, sino como tener una idea ya de qué es lo que está ocurriendo en este lugar de trabajo y ya ir viendo cómo vamos a hacer para las fases posteriores, que es justamente, bueno, si ya tenemos alguna sospecha de que el riesgo es más allá de lo normal, bueno, esto seguramente desembocará en un estudio técnico donde deberemos evaluar y seguramente tendremos que tomar muestras y deberemos medir para cuantificar de alguna forma el nivel de riesgo, ¿no? Sobre todo a través de las concentraciones de los productos químicos y luego eso, obviamente, compararlo con los límites que están en la legislación. Acá es muy importante tener presente que en los productos químicos la toxicidad y el riesgo no es lo mismo, ¿no? Mientras la toxicidad dice que es una propiedad, acá el riesgo tiene que ser con un riesgo medible, ¿eh? Tiene que ser algo que viene, por un lado, la potencialidad que tiene, más junto con los otros factores, eso va a determinar el riesgo real que tiene, digamos, de producir algún efecto adverso sobre los trabajadores. Con respecto a la mayoría de los productos químicos, dijimos que están presentes en el aire. Entonces, bueno, acá mencionan los factores que afectan de alguna forma a los valores. Cuando yo hablo de las concentraciones de una sustancia química en el aire, estamos hablando básicamente de la cantidad. O sea, ustedes miden productos que están en el aire en forma de gas, de vapor, de polvo, de aerosol, etc. Y en función de eso va a ser la vía principal de ingreso al cuerpo. Entonces, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta para qué factores se pueden afectar, digamos, o influenciar en cuál es el valor de la concentración? O sea, cuál es el valor de la cantidad, ¿no? De la cantidad que junto con el tiempo de exposición darían la dosis de estos productos químicos que tienen el potencial de ingresar al cuerpo humano si no se toman las medidas adecuadas. Fíjense, el número de fuentes emisoras, o sea, cuántos lugares tenemos que producen estos productos químicos. Típicamente las fuentes emisoras gaseosas, es muy fácil de verlas. El ritmo de producción en relación a la capacidad de producción, o sea, tiene que ver, bueno, yo tengo una capacidad máxima teórica de producción. Bueno, el ritmo real, cuánto está aprovechando de esa capacidad de producción. Obviamente que cuando más se acerca a la capacidad teórica máxima, más se produce, pero también más emisiones hay. Entonces, bueno, más riesgo para los trabajadores. Y eso tiene que ver con el grado de emisión, o sea, cuánto está emitiendo cada fuente puntual, ¿no? Que no todas emiten lo mismo. El tipo y el emplazamiento, o sea, qué tipo de emisión es y el lugar específico donde está esa emisión. Cómo se dispersan esos agentes en el aire, o sea, hay distintas lógicas que tienen que ver con, una vez que el contaminante está en un ambiente, bueno, cómo se mezcla con el aire, cómo se traslada y de qué forma puede llegar justamente a la zona respiratoria de los trabajadores. Vamos a ver que hay sustancias, por ejemplo, sólidas que son tan extremadamente finas que casi no tienen masa y eso hace que lo que se llama el tiempo de permanencia es muy elevado, o sea que son partículas que son tan finas que es como que quedaran flotando en el aire. Entonces, como tardan mucho en decantar, eso hace que cuando más tiempo están presentes en el aire, el riesgo de que la persona que está trabajando en ese lugar la respire, obviamente aumenta porque tienen un tiempo de permanencia mayor. Entonces, bueno, no es lo mismo que decante rápidamente que esas partículas queden como flotando en el aire, con lo cual hace que estén más tiempo presentes y cuando más tiempo están los trabajadores en ese lugar, obviamente que las posibilidades de que respiren esos productos químicos, ingresen por la vía respiratoria es muchísimo más alta. Entonces, bueno, eso hay que estudiarlo. Y por supuesto que si yo quiero evitar muchas de ese tipo de situaciones, debería ya estar trabajando con algún tipo de sistema de extracción y de ventilación. O sea, sistemas que, como vimos,
toman el contaminante a través de algún sistema, de alguna boca de aspiración, y luego eso lo envía a través de un sistema de ventilación previo a una depuración hacia el exterior. Bueno, dice, ¿qué factores están relacionados con las actuaciones y los comportamientos individuales? Bueno, acá otros factores que hay que tener en cuenta que tienen que ver con cuán cerca está trabajando el trabajador, el individuo, con respecto a la fuente de emisión. Obviamente que cuando más cerca esté de la fuente de emisión, más riesgo tiene. El tiempo de permanencia, acá se refiere al tiempo de permanencia del trabajador, ¿no? O sea, cuánto tiempo, si yo tengo dividido el trabajo en zonas de riesgo, cuánto tiempo está el trabajador en cada una de estas zonas. Cuando más tiempo está trabajando, obviamente que el riesgo aumenta. Los hábitos individuales de trabajo, esto tiene que ver con la forma de trabajo, ¿no? Cuando uno tiene un trabajo estandarizado, hay una forma que es la correcta de hacer el trabajo, y cuando más fielmente sigamos ese tipo de instrucciones, menos posibilidades de errores tenemos. Por eso es bueno tener, digamos, unas prácticas de trabajo estandarizadas. Y por último, siempre cabe la posibilidad de que tengamos algún problema por esto de lo que habíamos llamado como la hipersensibilidad o la susceptibilidad individual, que aún trabajando con productos químicos por debajo de los límites habituales, puede ocurrir que justo tengamos una persona que sea hipersensible a ese producto y que igual tengamos problemas. Eso no lo podemos evitar. Y juntando todo este tipo de información, tendríamos como una estimación inicial, ¿tá? Con esta estimación podemos de alguna forma determinar si hay o no riesgos. Si vemos que realmente no hay ningún tipo de riesgo, la cosa terminaría ahí, y si no, obviamente, si no podemos descartar de la presencia de un contaminante en el lugar de trabajo, obviamente que deberemos continuar con los estudios para determinar el nivel de riesgo, ¿no? Entonces ahí ya tendremos que seguir a una etapa donde generalmente tendría que hacer más una información de tipo cuantitativo, o sea, que logre de alguna forma medir y cuantificar en forma numérica ese tipo de exposiciones. Teniendo en cuenta esas posibles fuentes de información que deberíamos recurrir, podríamos tener, por ejemplo, mediciones anteriores. Si nosotros tenemos ya valores de mediciones en el lugar de trabajo, aunque sean puntuales o muy anteriores, ya nos pueden dar una idea, si las condiciones de trabajo no han variado mucho, de qué es lo que puede ocurrir si yo voy a medir ahí. Por ejemplo, ha pasado que si ustedes tienen un proceso productivo, haciendo una analogía, y ustedes tienen estudios de ruido y ustedes no han cambiado mucho el proceso productivo, realmente los niveles de ruido no van a variar demasiado, ¿tá? Deberían dar bastantes parecidos, porque si las fuentes de emisión, en este caso de ruido, no varían mucho, obviamente que si yo no he hecho cambios de maquinarias y cambios de procesos productivos, no debería haber grandes diferencias. Con los procesos productivos que emiten sustancias químicas, en general es algo similar. Bien, si no tenemos estas mediciones anteriores, podemos tener valores de procesos comparables similares, o sea, industrias del mismo tipo, en estudios que se hayan hecho genéricos o estudios promedios de varios lugares, en distintos lugares, y salvando las diferencias y teniendo en cuenta eso, uno tiene, aunque sea valores promedio o valores estandarizados, que ya nos dan una idea de qué es lo que nosotros nos podríamos encontrar. Y entonces, en vez de partir de cero o de ningún valor, podríamos recurrir a estas mediciones que generalmente están publicadas en estudios. Y también podríamos tener algún cálculo basado en algún dato cuantitativo que tengamos, alguna medición puntual o algún valor. Y dice, si a pesar de toda esta información no es suficiente para poder hacer una comparación válida con un valor límite para esa sustancia o sustancias químicas, obviamente que tendremos que seguir estudiando y ya debemos recurrir a un estudio mucho más
más completo, o sea, debemos ir a un estudio detallado del lugar de trabajo. Bien, entonces debemos elegir o sea, hemos tomado la decisión de ir a medir y, bueno, ¿qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir? ¿Qué técnica usaremos? ¿Cuántas muestras tomaremos? ¿Qué instrumental vamos a necesitar? O sea, debemos definir varias cosas. Entonces, bueno, acá se habla de cuál es la estrategia previa a la medición. Dice, como regla general, para obtener datos de tipo cuantitativo, a través de mediciones es preciso hacer un enfoque que nos permita hacer el uso más eficaz de los recursos. Si nosotros no tenemos todo el instrumental o el equipamiento o la gente, una alternativa válida es subcontratar esto, o sea, directamente contratar una empresa, un tercero, que se va a encargar de hacer todo este análisis higiénico, ¿no? De higiene industrial. Y si nosotros tenemos algo de instrumental y gente preparada, podríamos encarar esto y hacer los estudios en forma interna. Si los niveles de exposición son muy inferiores o superiores, dice, la confirmación de estas situaciones puede realizarse usando técnicas fáciles de aplicar. O sea, si es muy inferior, no hay problema. Si es muy superior, bueno, es obvio de que vamos a tener que tomar medidas. El problema es cuando muchas veces estamos cerca del límite, que estamos ahí, que cuando realmente estamos cerca de los valores de la ley, entonces hay que hacer un estudio para determinar fehacientemente si corresponde o no tomar una medida. Es fácil descartar cuando los valores son extremadamente bajos o extremadamente altos. Bien, entonces justamente cuando estamos muy cerca de los valores límites es cuando requerimos estudios adicionales. Cuando se sospecha que estas exposiciones están próximas al valor límite, o sea, al valor, por ejemplo, para 8 horas, ahí tenemos que ser como más precisos porque, digamos, muchas veces es muy fina la línea que divide el límite entre tomar medidas o no tomar medidas. Si el límite es, no sé, por decir algo, 50 partes por millón, bueno, si da 48, legalmente no estamos obligados a tomar medidas. Ahora, si nos da 50 o 51, ya desde el punto de vista legal, estamos obligados a tomar toda una serie, digamos, de medidas técnicas o administrativas o lo que fuera, pero no es que podemos elegir, sino que estamos obligados. Entonces es muy importante ese valor que es el que va a reflejar qué es lo que está pasando. Como dice ahí, debemos tener cuidado en tener capacidades técnicas, instrumental y analítica para obtener realmente, sobre todo cuando es un muestreo que no es directo, que los valores que obtengamos de esos estudios sean valores representativos realmente de lo que está ocurriendo en el lugar de trabajo. Entonces, ahí tenemos que ver a qué trabajadores vamos a medir, o sea, si vamos a medir a todo el mundo, si vamos a elegir algunos puestos de trabajo. En función del tamaño de la empresa, a veces es prácticamente imposible medir todo, entonces bueno, habrá que ver cuál es el criterio que se toma para a qué trabajadores le vamos a hacer las mediciones, en qué condiciones se van a tomar esas medidas y con qué técnica, con qué norma o con qué tipo de procedimiento nosotros vamos a proceder a tomar esas muestras. Bueno, dice, hay que elaborar un programa de muestreo para los trabajadores que puedan estar expuestos. Lo ideal sería medir a todos los trabajadores. Realmente los costos y los tiempos realmente no permiten, sobre todo si la empresa es grande, hacer un estudio que incluya a todos los trabajadores. Entonces se debe hacer un estudio que es más por puestos de trabajo. O sea, si yo caracterizo, no sé, tengo 100 empleados, pero en realidad como puestos genéricos de trabajo tengo 10, con que yo estudie los 10 puestos de trabajo, luego hay personas que realizan el mismo tipo de tarea. Entonces, bueno, de alguna forma lo puedo encarar desde ese lado. Obviamente que si dentro de ese mismo puesto de trabajo, o sea, gente que hace lo mismo, hay gente que está mayor o menor expuesta, tengo que tener el criterio de estudiar, digamos, los puestos con algún criterio, porque también puede ocurrir que si estudio a alguien con poca afectación, bueno,
no tengo en cuenta al que está mayor expuesto. Pero si me voy al otro extremo y tomo una persona que está en extremo expuesta, puedo estar sobredimensionando el riesgo, ¿no? Porque ese caso es válido para esa persona o para ese puesto en particular, pero no para el resto de la gente. Entonces tengo que tener criterio de cómo elegir los lugares y los puestos que voy a medir que sean representativos de la mayoría de las cosas que están ocurriendo en el lugar. Porque yo no puedo traspolar un resultado extremo a decir que todos están en la misma situación. Y al revés lo mismo, o sea, si tengo un valor que es muy inferior, a decir, bueno, como este puesto de inferior, estas 10 personas que hacen lo mismo, entonces no sufren ningún tipo de riesgo. Ahí es donde está el criterio del que va a hacer el muestreo. Como dice, hay una posibilidad, entonces sería el muestreo aleatorio, o sea, hacerlo al azar. Pero desde un punto de vista estadístico, la muestra para ser representativa debe ser como muy grande y justamente no tengo en cuenta estas personas que yo ya sé de antemano que tienen un nivel alto de exposición. Esas, digamos, puede ocurrir que en un muestreo aleatorio justo no queden incluidas y ahí hay un error. Entonces, no es bueno este muestreo aleatorio. Entonces, es como dice aquí, es mejor subdividir, ya conociendo algunas características de los grupos, y subdividirlo en grupos y teniendo en cuenta las características que ya más o menos conozco, hacer muestreos que tengan en cuenta estas subdivisiones. Bien. Y los grupos se eligen con un estudio de los ciclos de trabajo. Entonces, bueno, viendo qué tareas tengo, si tengo turnos, qué hace cada uno, cómo varían, si las concentraciones de las exposiciones varían a lo largo del día y por puestos de trabajo. Entonces, todo esto lo debo tener en cuenta. Los agrupamientos del estudio tienen ventajas, ¿no? Porque yo puedo maximizar el uso de los muestreos y me puedo concentrar, dice, en grupos de trabajadores que tienen mayor exposición, teniendo en cuenta, por ejemplo, qué distancia tengo del trabajador a la fuente de emisión del contaminante, qué movimientos hace el trabajador, el aire es fundamental porque el aire es el que trae, digamos, el movimiento del aire es el que trae o aleja el contaminante, cómo es la dinámica laboral y con respecto a las operaciones de trabajo y el tiempo de exposición de ese trabajador que estoy analizando en particular. Eso es fundamental, ¿no? O sea, está por un lado la cantidad del producto químico y por otro lado el tiempo en el cual este trabajador está expuesto. Y bueno, y ahí hay que estudiar lo que se llama el tamaño de la muestra. Ustedes cuando ven estadística tienen que estudiar si la muestra es representativa. Respecto al tamaño de la muestra, si el grupo es homogéneo y cuando tengo un grupo de al menos 10 personas debería tener al menos una muestra. Ese es un criterio general como para empezar a hablar del tamaño de la muestra. Bien, y con respecto a la selección de las condiciones de la medida, bueno, como hemos visto cuando ustedes estudian probabilidad estadística, lo fundamental es que el muestreo sea representativo, o sea que esa muestra que yo voy a tomar esté realmente reflejando lo que pasa en la realidad. Entonces, bueno, ahí tengo que elegir, de acuerdo al puesto de trabajo, para ver, digamos, qué valor de concentración voy a obtener. Y dice, en la práctica tengo una serie de dificultades que son, por ejemplo, que la concentración del contaminante puede variar incluso a muy pocas distancias de la fuente de emisión. El trabajador no siempre está en un lugar fijo, sino que puede ser que su trabajo lo haga moviéndose, con lo cual también varía, digamos, la forma en que el trabajador interactúa con el contaminante. Las condiciones de trabajo también varían a lo largo del día, o sea, incluso en el mismo lugar, puede ser que si uno tiene una fuente de emisión relativamente cerca, también el valor de la concentración suba y baja durante la jornada. O sea, puede haber momentos o horas donde no hay exposición y
para cuando hay exposición, esos mismos valores de concentración varían, o sea, pueden subir y bajar en el mismo día o en distintos días. La relación del volumen muestreado es muy baja en relación al volumen ambiental, o sea, tiene que ver con el tamaño de la muestra, o sea, cuál es el tamaño mínimo de la muestra que yo debo tomar para que sea representativo del volumen total de aire que tengo en el lugar. Bueno, el tiempo de muestreo es limitado. Vamos a ver que obviamente yo no puedo tomar muestras excesivamente largas en contaminantes ambientales. Y los aparatos y métodos de medición de toma de muestra y análisis siempre introducen errores en cada una de las etapas que tienen que ver con la técnica de medición. Por eso es muy importante que sigamos los procedimientos que están en una norma específica, porque eso nos da el paso a paso, y la sistematización de todo el procedimiento hace que justamente estos errores que pueden ocurrir se minimicen. Entonces, como dice acá, es necesario tener un conocimiento muy profundo respecto a cómo es el muestreo, porque si no, yo mismo puedo introducir errores, que lo que va a hacer es que justamente esta muestra no sea representativa y los valores que den realmente no estén reflejando lo que está ocurriendo en el lugar de trabajo. Y en definitiva, entonces el estudio es como que realmente no serviría. Bien, respecto a las clases de muestreo que tengo que tener en cuenta a la hora de confeccionar, digamos, cómo voy a hacer el muestreo y que de alguna forma refleje la representatividad de la muestra, hay distintas formas de clasificar los métodos de muestreo. Por las características, esto es lo que habíamos ya hablado, que eran muestreos de tipo de lectura directa, o sea que ustedes tienen un instrumental que directamente en vivo y en directo pueden ver, va midiendo, incluso ustedes pueden ver la fluctuación en vivo del valor del contaminante, de lo que están midiendo, y directamente ustedes ven el valor, no hay que hacer nada más. En cambio, la alternativa era tomar una muestra, o sea, captar una muestra que, como el contaminante está en el aire, se toma una muestra de aire, como en una bolsa, donde luego eso hay que mandarlo a un laboratorio para que lo analicen con una técnica y luego enviar el resultado. O sea que ahí ya tenemos como dos formas distintas de acuerdo a las características. Por el tipo de contaminante era por el estado en que está, ¿no? Si es un polvo, si es un humo, si es una niebla, si es un gas, un vapor. Eso es muy importante a la hora de definir cómo lo voy a medir. De acuerdo a la localización de la muestra, como ya les había comentado en algún momento, están muestras de tipo personal, que cuando mido propuesto de trabajo, hago un muestreo que va siguiendo a una persona determinada. Muestreos de zona respiratoria, que es, bueno, medir alrededor justamente del área que es donde va a respirar la persona. Generalmente se toma que es como una esfera de 30 centímetros que rodea a la cabeza de la persona. Y como habíamos visto, muestreos de tipo ambiental que para esto que es específico no son recomendables, porque solamente da una idea de lo que ocurre en un ambiente. Pero uno podría tomar una medida ambiental para complementarla con estas medidas personales. Pero cuando hago estudios de este tipo por puestos de trabajo, deberían ser más muestras de tipo personal, ¿no? Las ambientales dan una idea general de lo que está ocurriendo. Y otro de los factores que son muy importantes a la hora de un muestreo tiene que ver con el tiempo. ¿tá? O sea, una cosa es la cantidad de muestras que puede tomar, por ejemplo, si el grupo es homogéneo, como decía, para un grupo de 10 personas, tomar al menos una muestra. El otro factor que es fundamental, que también tiene que ver con la exposición del trabajador, tiene que ver con cuánto va a durar el tiempo de muestreo. Porque si uno tiene jornadas laborales de 8 horas, 6 horas, lo que fuera, van a ver que lo ideal sería medir todo el tiempo. Ahora, habría que ver si el tiempo de exposición real
del trabajador coincide con una jornada de 6 o 8 horas. O sea, si ustedes trabajan 8 horas y el tiempo de exposición donde realmente el contaminante está presente las 8 horas, bueno, la muestra ideal sería tomar 8 horas. Pero si ustedes trabajan 8 horas y resulta que la exposición real al producto químico es 1 hora, el muestreo no tiene necesidad que dure 8 horas porque en realidad la exposición real al producto químico es 1 hora, el resto de las 7 horas no hay exposición. Entonces, bueno, tengo que saber cuánto realmente trabaja la persona y estimar realmente cuál es el tiempo al que estará expuesto a ese contaminante. Eso puede ser bastante fluctuante, pero bueno, obviamente que si vamos al extremo, si uno tiene 8 horas y realmente el contaminante está presente las 8 horas, lo ideal sería medir las 8 horas, pero vamos a ver que debido a los tipos de instrumental y a la cantidad de muestras que tengo que tomar, lo más usual justamente no es tomar esas muestras, sino que se toman muestras que miden periodos mucho más cortos. Entonces, bueno, ahí es donde aparecen las distintas modalidades de muestreo, ¿no? Que vamos a ver. Por ejemplo, la primera sería la que les comenté yo, o sea, si yo trabajo 8 horas y la exposición dura 8 horas del contaminante, lo ideal sería tomar una muestra única por un periodo completo. En este caso el periodo completo serían 8 horas. La alternativa serían muestras consecutivas, pero para un periodo completo. O sea, sería, si yo tengo 8 horas, tomar más de una muestra, una atrás de la otra, y la suma de las muestras consecutivas cubren el periodo completo. O sea, yo tengo, por ejemplo, tomo una muestra cada hora. Entonces, si tomo 8 muestras, estoy cubriendo las 8 horas. O sea, serían muestras una atrás de la otra. Cada una dura 1 hora. En el global tengo 8 muestras de 1 hora que cubrirían un total de 8 horas. La diferencia con la primera es que la primera era una única muestra de 8 horas. En este caso tengo 8 muestras consecutivas, cada una de 1 hora, y la suma total nos da lo mismo que el valor de la muestra única anterior, o sea, 8 horas. Luego ya cuando no puedo medir periodos completos, puedo tomar, por ejemplo, muestras consecutivas, periodos parcial, o sea, muestras una atrás de la otra, pero que la suma de esas muestras parciales no den el periodo completo. O sea, por ejemplo, mido 1 hora y mido 2 horas. Me darían 3 horas, pero yo en realidad son consecutivas, pero no cubren las 8 horas, cubrirían 1 más 2, 3 horas. Lo otro es muestreos puntuales, o sea, ya muestras mucho de duración, incluso mucho menor. ¿tá? No muestras de 1 hora, sino muestras de 15 minutos. Acá fíjense que cuando menor es el tiempo, menor es la cantidad de muestras y menor es el tiempo, ya dependo mucho del azar, porque si digamos, la concentración del contaminante es más o menos pareja, no hay problema en tomar muestras casi al azar. Pero si yo tengo una fluctuación y en algún periodo la concentración se eleva y yo eso no lo sé cómo es, puede ocurrir, digamos, que por azar yo detecte el pico o esa subida, pero si no puede ocurrir que yo mida en el momento de menor concentración y no detecte, digamos, los periodos en los cuales la concentración se eleva, y eso ya no es tan representativo. Bien, y entonces dice, respecto a la localización de la muestra, que el muestreo ambiental, como dijimos hoy, no es aconsejable, ¿no? Entonces deberíamos hacer muestreos más de tipo personal. Pues permite un muestreo continuado que tiene que ver generalmente con la vía de ingreso fundamental principal para los contaminantes químicos, que suele ser la vía respiratoria, y teniendo en cuenta cómo este trabajador se va moviendo, ¿no? alrededor del lugar de trabajo. El muestreo en la zona respiratoria, o sea, en esta zona que está alrededor de donde yo respiro, en esa esfera teórica de 30 centímetros alrededor de la cabeza, tiene la exigencia de que una segunda persona, lleve el tren de muestreo, ¿no? para
porque tiene que ir midiendo, o sea, usted se va moviendo y tiene que ir alguien que le va midiendo. Entonces eso implica que es muy molesto, entonces las muestras son de corta duración. Hay algunos sistemas de muestreo que los puede exportar el mismo trabajador. Entonces, bueno, si él se va moviendo, con él, digamos, él va llevando el mismo tren de muestreo. En otros no, en otros yo necesito otra persona que es la que va tomando la medición y se tiene que ir moviendo a medida que se mueve el operario. Bien, y la elección de los tiempos de muestreo es fundamental, ¿no? Para que este tema, que es un poco repetitivo, pero que es realmente importante, es que haya una representatividad del muestreo para que los valores reflejen lo que está ocurriendo. Y de alguna forma, lo vamos a ver mejor en forma gráfica, esto que yo les comenté un poco anteriormente, lo vamos a ver mejor acá. Miren. Ustedes tienen una única muestra de 8 horas. En el caso A, en este caso A, ustedes tienen un periodo que va de 0, que es cuando arranca la jornada laboral, y tomemos una jornada estándar de 8 horas. Aquí tenemos las 8 horas. Entonces, bueno, lo ideal sería una muestra única, periodo completo, que sería una única muestra de 8 horas. ¿Tá? ¿Qué ventaja tiene? Que medí las 8 horas. Cualquier variación que ocurra dentro de las 8 horas va a estar incluida en la muestra. ¿Qué gran desventaja tiene? Que si tengo algún error de procedimiento o hice algo mal, eso directamente va a invalidar la muestra y me va a invalidar todo. O sea, como la muestra es única, directamente se arruinó el estudio. Luego puedo tener un segundo caso que serían muestras consecutivas, o sea, muestras una atrás de la otra y periodos completos. Es similar al primero, nada más que en vez de tener una única muestra, tengo más de una. Por ejemplo, tengo una muestra A y a continuación tengo una muestra B. La suma de los tiempos de A más B nos darían las 8 horas. ¿Qué ventaja tiene? Que si tengo algún problema con A o con B, me queda la otra. O sea, si tengo algún error y se invalida A, eso no implica que invalide B. Y si invalido B, puede ser que A esté bien y entonces me quedo con el muestreo de A. En el caso que sigue es lo mismo, nada más que fíjense que A y B también son periodos consecutivos, pero de distinta duración al primero. Y el último caso sería muestras consecutivas, pero en vez de tener 2 muestras, tengo 3. Fíjense que cuando más periodos consecutivos tengo mejor, porque si tengo algún problema con A, me queda B y me queda C. Si tengo algún problema con B, me quedará A y C. Si tengo algún problema con C, me quedará A y B. Bien. Este sistema tiene muchas ventajas, el problema es que debo cubrir las 8 horas y hay veces que por temas prácticos, por más muestras más de una muestra que yo pueda tomar, se complica mucho cubrir las 8 horas. Entonces ahí ya nos vamos a muestreos de tipo parcial. Entonces, bueno, tengo muestras consecutivas, igual que la anterior, pero que la suma de AB o AB y C o lo que fuera, no cubren las 8 horas. Fíjense que acá tengo A y B, pero acá me queda un periodo en el cual yo no estoy midiendo. Y acá tengo A, tengo B, tengo C, y acá tengo un periodo incluso mayor en el cual no estoy midiendo. ¿Está? Si justo en esta zona hay algún problema o alguna gran variación, o acá hay una gran variación, con este tipo de muestreo yo ni me entero qué es lo que está ocurriendo ahí. Bien, y por último, con muestras puntuales, que es, bueno, peor todavía, y suele ser lo que comúnmente se hace, es tomar muestras de muy corta duración, 15 minutos o algo así, y voy tomando, fíjense, distintos tipos de muestras. Entonces, bueno, el criterio es cómo se distribuyen estas muestras, porque si yo tengo alguna variación, digamos, tengo que tratar de tener un número mínimo de muestras puntuales de tal forma que pueda pescar de alguna forma si hay alguna variación. Realmente el criterio que es para si es medianamente, no tiene una gran variación, digamos, la concentración, y tengo un periodo de 8 horas, el criterio es que al menos tenga que tener 5 muestras,
para que sea representativo, al menos 5 muestras, como vemos acá. Y esas son un poco las alternativas. Lo más usual en la práctica es tomar muestreos puntuales, sobre todo por limitaciones de cantidad de equipos, de costos y de tiempos. Digamos, lo más usual es tomar muestras de tipo puntual. Bien, y acá viene lo que nosotros decíamos, ¿no? Si es una muestra única periodo completo, si son muestras consecutivas periodo completo, cosas que ya más o menos les estuve contando, muestras consecutivas de periodo parcial y muestras puntuales. Dice, son muestras de corta duración, generalmente minutos o segundos. Es la peor estrategia si es muy variable, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado de saber cómo es la variación. Una muestra puntual se podría tomar si no hay grandes variaciones. El número mínimo de muestras para 8 horas debería ser 5, aunque lo recomendable sería, lo ideal sería de 8 a 11. 8, o sea, 1 por hora, mínimo, estamos hablando de 1 por hora, mínimo, estamos hablando de 5. ¿Tá? Intermedio 8, ideal 11. Si las condiciones de trabajo varían mucho, más cantidad de muestras para justamente cuando yo mida pescar la variación, ¿no? Justo con la medida. Y la duración de cada muestreo será el mínimo para de alguna forma tomar la información, de acuerdo a la técnica, si es 5 minutos, 10 o lo que fuera. Bien, y los periodos se eligen en forma aleatoria, pero si yo tengo 8 muestras, no voy a tomar las 8 en 1 hora o en 2 horas, sino que tengo que tomar el criterio, bueno, diré una muestra por hora y puedo variar dentro de esa hora en qué momento elegiré, digamos, la muestra. ¿Tá? Pero no las voy a poner a todas juntas. Bien, y el modelo para medición, dice, puede estar influenciado por ciertos problemas prácticos que tienen que ver con cómo es la tarea, ¿no? Cuánto dura una tarea, cómo se repite, y bueno, y a su vez temas prácticos que tienen que ver con la medición. Dice, en algunos lugares es muy importante, donde las tareas cambian mucho. Entonces, bueno, yo tengo que ir, en vez de hacer esto de una muestra cada 8 horas, deberé medir cuando hay un cambio importante dentro de la rutina de trabajo. O si tiene una interrupción o tiene una variación, eso lo tengo que tener en cuenta a la hora de programar cuándo voy a medir. O sea que yo debo conocer de antemano cómo es la forma de trabajo, ¿tá? Y eso va a influenciar en cuál es el momento en el cual yo voy a tomar la muestra. Si el perfil de la concentración no cambia mucho, si es medianamente estable, ahí no hay problemas, porque yo sé que no importa cuando mida, no va a haber grandes fluctuaciones. Hagan analogía con ruido, ¿no? Si ustedes tienen un lugar donde el ruido no varía mucho, no va a importar tanto si miden al comienzo, a la mitad de la jornada o al finalizar, porque más o menos el perfil, digamos, del ruido en ese caso no varía y con un contaminante sería más o menos lo mismo, ¿no? La duración de un muestreo viene determinada por las limitaciones más del método, ¿no? O sea, que tiene que ver con temas muy prácticos que tienen que ver con la norma específica que da la metodología de muestreo, con el instrumental, con la técnica, y eso les va a hablar de, en la práctica, cuánto dura una muestra. Bien, dice, el tiempo no muestreado siempre es el punto fundamental acá, ¿no? Porque el tiempo no muestreado, el tiempo durante yo no tomo muestras, es el donde pueden ocurrir cosas. Entonces, como si hay una gran variación en el tiempo no muestreado, obviamente que mi muestra no va a reflejar eso. Entonces, bueno, tengo que ver bien cómo varía, porque si yo veo que justo en un momento que hay una gran fluctuación, yo no medí y mi muestreo no está reflejando eso. Entonces, bueno, no sería representativo. Y todo eso yo lo tengo que saber antes, ¿no? Antes de muestrear. Si una exposición se caracteriza por picos de concentración, o sea, por valores muy altos en algún momento, eso también hay que estudiar, si hay alguna, porque justamente, peor, ¿no? Si el muestreo no es continuo, ni de casualidad mi muestreo va a detectar esos valores techo, por ejemplo.
Y también dice, debería evaluarse el hecho que los trabajadores pueden estar expuestos en forma simultánea, obviamente, a más de un contaminante, ¿no? Entonces, ahí ya deberé medir, tener en cuenta que no estoy midiendo un único contaminante, sino que más de uno, y después hay que ver el efecto, como vimos cuando un poco cuando vimos los anexos ahí de contaminantes químicos, el efecto combinado, que puede ocurrir que algún valor en forma individual no supere, pero el efecto combinado de la suma de los contaminantes nos dé que estamos superando el límite legal. Bien, y respecto al procedimiento de la medida, bueno, dice, el procedimiento de medida debe dar resultados que sean representativos de lo que le está ocurriendo al trabajador. Y entonces, bueno, ahí es donde vamos a medir con determinados equipos de muestreo, que son estos que dijimos que en general pueden ser llevados por el trabajador. ¿Ah? Típico el muestreo con bomba personal, conectado con un tubo, y luego el muestreador, como habíamos visto. Entonces, bueno, el procedimiento tiene que tener en cuenta qué agente, el procedimiento de muestreo, cómo va a ser el procedimiento analítico posterior de la muestra, el lugar donde se muestreó, cuánto duró la muestra, cómo se distribuyeron las muestras en el tiempo, bueno, qué cálculos se van a hacer para determinar el valor de la concentración, y instrucciones técnicas adicionales adecuadas a las mediciones. O sea, bueno, recomendaciones que se tienen en cuenta a la hora de tomar las mediciones, y qué tareas son las que voy a controlar. Bien, esa es una parte, digamos, que refleja todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de un muestreo, y como vimos, fundamentalmente eh, que tiene que ver con el tamaño de la muestra, con la cantidad de mediciones, con la duración de las mediciones, con las características del trabajo, y de tal forma que lo que yo vaya a medir y con la técnica que voy a medir de alguna forma refleje lo que está ocurriendo, y para eso debo conocer las características del trabajo y de cómo varía digamos, los contaminantes a lo largo de la jornada de trabajo. Bien, una vez que tenemos determinado eso, viene la parte final, que tiene que ver con los controles. O sea, ya hemos determinado si hemos superado o no los límites, y ahí ya tenemos que ir a la parte de control de contaminantes, ¿no? El control, dice, es la eliminación o reducción de la contaminación ambiental, de tal forma que si no lo podemos eliminar y nos quedan valores de contaminante, esos valores de contaminante tienen que estar por debajo de los límites. Los límites aceptados serían los valores límite para 8 horas, para cortos periodos de tiempo, o valores instantáneos que están establecidos en la legislación. Para esto, dice, se puede trabajar sobre el foco de generación, o sea, donde se está generando el contaminante. Podemos trabajar sobre el medio de difusión, que sería sobre el ambiente, o sea, cómo recorre el contaminante desde donde se genera hacia dónde está digamos, la persona, el trabajador. Y sobre el receptor, que sería obviamente trabajar sobre la persona que está trabajando y que es el que va de alguna forma a estar expuesto al contaminante. Bien, sobre el origen, digamos, trabajando sobre lo que sería el foco contaminante, bueno, la técnica fundamental es la sustitución, ¿no? Si ustedes pueden cambiar ese producto químico por unos no tóxicos o menos tóxicos, eso sería lo ideal, ¿tá? O sea, lo arreglo, digamos, el problema lo estoy arreglando de raíz. O sea, si yo cambio un producto cancerígeno por uno no cancerígeno, ya eliminé ese problema, ¿no? Dice, el cambio también de las condiciones físicas, por ejemplo, en vez de polvo, usar una briqueta, que es algo polvo que está comprimido en una forma sólida, ¿tá? También es una forma de control. Otra es modificar el proceso. Por ejemplo, dice, la pintura por rociado comporta un menor riesgo que la pintura por aire comprimido. O sea, algo técnico que de alguna forma no elimina, pero modifica el proceso de tal forma que el riesgo es menor. La otra sería el encerramiento, ¿no? O sea, poner una barrera física entre el foco, el origen del contaminante, y el operario. También podríamos encerrar, digamos, ¿se acuerdan? Encerrar al operario, que sería una cabina, o encerrar digamos, el origen, el foco de donde está produciéndose la emisión del contaminante.
¿tá? Y luego una barrera entre el trabajador y la fuente, poner algo físico que impida que el contaminante llegue al operario, ¿tá? También podemos usar métodos húmedos, que es muy común, que sobre todo en polvo, que es de alguna forma humidificar el ambiente para que el polvo se agrume y luego decante por el peso propio, ¿tá? Eso es muy, muy común, sobre todo en minería. Luego podemos usar sistemas de ventilación, de extracción localizada, ¿no? Son sistemas que, como vimos, como si fuera una analogía con una aspiradora, toman el contaminante en el origen, o sea, antes que el contaminante se disperse por el ambiente laboral, yo tengo como un sistema que aspira ese contaminante, que impide que se disperse en el ambiente, y luego es enviado por un sistema de cañerías hacia el exterior, ¿no? Tiene que tener ahí lo vamos a ver, pero tiene que tener obviamente un ventilador que provoque la depresión en forma mecánica, artificial, y si el contaminante lo amerita, obviamente que no puedo enviarlo en forma directa hacia el exterior, porque si no voy a provocar una contaminación en el medio ambiente, y deberé, obviamente, hacer algún tipo de depuración del aire, algún tratamiento del aire, antes de enviar, digamos, ese aire que estaba contaminado hacia el exterior. Y esto siempre lo solemos preguntar, que es fundamental, que cuáles serían los componentes básicos de un sistema de extracción localizada. Y ahí, esto ya lo hemos visto, puede tener una captación o una campana, que es donde va a tomar el flujo de aire en el origen del contaminante. Tiene que tener un sistema de conducción, que es el que va a conducir el flujo del aire hacia un punto de descarga. Tiene que tener algún tipo de purificador o tratamiento de aire, que es el que va de alguna forma a limpiar el aire cuando yo lo tengo que enviar al exterior, porque también tengo normas que limitan, digamos, los contaminantes que puedo enviar hacia el aire, entonces tengo que ver eso. O sea, controlar a que los valores, asegurarme que los valores de contaminantes que yo emita hacia el exterior estén por debajo de los límites gaseosos, ¿no?, de calidad de aire. Y tendré que tener un extractor o un sistema tipo chimenea que, bueno, el extractor sería el ventilador, perdón, y luego tengo que tener un sistema de cañerías que envíe este aire hacia el exterior, que sería la chimenea. Acá extractor en el sentido que está provocando la depresión que hace que el aire sea aspirado, ¿no? Y ahí, como habíamos visto, había ventiladores de tipo axial, ventiladores centrífugos, ventiladores helicoidales. Había distintos tipos de ventiladores, siendo los axiales en realidad los más comunes. Y acá tienen, esto es fundamental que los tengamos claro, esto es un esquema general de un sistema de extracción localizada que está constituido por la extracción propiamente dicha, o sea, perdón, por el sistema de entrada, ¿no?, que es donde va a tomar el aire, y que puede tener alguna forma parecida a una campana, que es por donde el aire va a ingresar. Este es el sistema de extracción. Luego tiene un sistema de conductos por donde el aire va a ser dirigido, pero para provocar el ingreso del aire debemos tener un ventilador, ¿no? El ventilador tiene un motor mecánico que provoca una depresión, con lo cual el aire provoca una diferencia de presión que hace que el aire ingrese, ¿no? Y si tiene un contaminante aquí, ese contaminante es aspirado hacia el interior. Y luego, como vamos, aquí falta una chimenea, ¿no? Tenemos que tener algún sistema de chimeneas que envía el aire hacia el exterior, pero no podemos enviar el aire tal cual lo tomamos contaminado, sino que debemos de alguna forma purificarlo o depurarlo para que el aire que salga hacia el exterior, aquí arriba, el aire obviamente tenga una calidad adecuada. Entonces, repitiendo, entonces tenemos la captación propiamente dicha, un sistema de cañerías o de conductos, un ventilador, un sistema de ventilación, un ventilador mecánico que provoque el movimiento del aire. Luego tendremos alguna cañería tipo chimenea que dirige el aire hacia el exterior, pero a su vez tenemos que tener un sistema de tratamiento de aire o purificador
que va a retener los contaminantes de tal forma que el aire que es enviado hacia el exterior cumpla, digamos, con determinados requisitos de calidad. ¿Tá? Esto es básico, pero es lo que siempre debemos tener en cuenta, digamos, a la hora de considerar un esquema, un sistema de extracción localizado. Bien, ¿qué más también podemos hacer? Dice, si vamos a trabajar sobre la difusión del contaminante, que es cuando el contaminante está en el aire, ya digamos, ya se salió del origen y se dirige por el ambiente. Bueno, dice, por ejemplo, orden y limpieza. El polvo acumulado puede volver a la propia, dice, atmósfera por cualquier movimiento. Entonces, bueno, si vamos limpiando en forma periódica, vamos a impedir que ese aire, que ese polvo que se depositó, vuelva a dispersarse. También, obviamente, podemos tener un sistema de ventilación general, ¿tá? Que de alguna forma controle los contaminantes por dilución, agregando grandes cantidades, volúmenes de aire. También podemos aumentar la distancia. Dice, cuanto más alejado esté el operario, obviamente, del foco de origen del contaminante, menos posibilidades tiene de respirar ese contaminante. El problema es que muchas veces los puestos de trabajo son fijos y el foco de emisión está bastante cerca y no puedo impedir que ese contaminante llegue a donde está el trabajador. Y por último, cuando estamos ya en la etapa más cercana al receptor, obviamente que tenemos que saber que ese operario tiene que estar entrenado, tiene que conocer la mejor forma de trabajar, conocer los riesgos a los cuales está expuesto. Si he superado los límites y las medidas de ingeniería no alcanzan y no son suficientes, obviamente que deberé tomar medidas de tipo administrativas, con lo cual deberé disminuir el tiempo de exposición. O dividir la tarea para que se hagan más de una persona y de esa forma disminuir la cantidad de tiempo que está expuesto. Y por último, como siempre sabemos, pero no es la principal, pero usar, cuando no quedan alternativas, todos los elementos de protección personal que, como el contaminante suele ser, si la vía principal es la vía respiratoria, obviamente serán EPP respiratorios. Hay otros contaminantes que también tienen como vía de ingreso principal la parte dérmica de la piel, entonces bueno, habrá trajes para la piel y así, digamos, deberíamos tomar todo el arsenal de EPP que correspondan de acuerdo a si es uno o varios productos contaminantes que estén trabajando en forma simultánea. Pero acuérdense, siempre es el ABC de la seguridad. Medidas de tipo técnicas o de ingeniería para tratar de eliminar o disminuir el riesgo. Luego medidas administrativas para disminuir el tiempo de exposición, rotación de turno, disminución de tiempos de exposición. Y por último, el uso de EPP. ¿Tá? A esta altura eso ya lo tenemos que tener bastante claro. Y bien, este sería como vimos hasta ahora, por un lado, todo lo que sería el punto anterior, que es el muestreo, digamos, qué consideraciones tenemos que tener cuando vamos a muestrear. Este punto que vimos recién, que tiene que ver con ya, bueno, conocemos los resultados y los valores de los contaminantes, bueno, qué es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Sobre todo hemos superado los valores límites, qué alternativas tenemos desde tanto en el origen como en la transmisión en el ambiente o cuando ese contaminante llega efectivamente a la zona respiratoria, que suele ser la vía de ingreso más común o la vía dérmica. Y ese es más o menos el panorama que tenemos que tener en cuenta. Bien. Y por último, algo que quiero mencionar que es muy importante es que en el año 2015, por la resolución 801 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, se aprobó la implementación de lo que se llama el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Esta es una norma de tipo internacional con la cual a partir de esta resolución se aplica en la Argentina y que tiene que ver la forma de cómo se identifican, o sea, cómo se clasifican y cómo se etiquetan los productos químicos en los ambientes laborales. Y esto está sistematizado a nivel internacional y lo cual permite justamente, cuando uno trabaja con distintos productos químicos, tener información que es muy importante a la hora de trabajar.
¿no? Para conocer los riesgos a cuáles estoy dispuesto, qué medidas debo tomar. Entonces, bueno, esto ya está sistematizado. Esta norma es del año 2015. En su momento habían dado 180 días para implementarlo. Luego salieron un par de normas complementarias que modificaban algunos plazos de ejecución, pero obviamente al estar ya en el año 2021, esto está plenamente vigente. Y el documento se puede bajar de la página de la Superintendencia de Riesgo, pero digamos es un documento bastante extenso porque están todos los productos químicos uno por uno. Pero aquí me gustaría, digamos, que sepan cuál es la norma y en qué consiste. No entrar en detalle en cada uno de los productos químicos porque es algo realmente muy extenso. ¿Qué información tiene? Bueno, aquí está resumido y con esto yo creo que luego les dejaré la inquietud para que ustedes puedan entrar a buscar la resolución 801 y que la vean. Entonces, bueno, nos dice qué es este SGA famoso. Es el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. SGA de su sigla en inglés, ¿no? Global Harmonized System, GHS. Es un sistema integral de comunicación de riesgos de alcance internacional cuyo cumplimiento pasa a ser obligatorio en la República Argentina a partir de esta resolución 801 del año 2015. Dice, el SGA, como comúnmente le decimos, abreviándolo, ¿no? Forma parte de un marco de acción reconocido a nivel mundial que implica la adopción de un etiquetado claro y uniforme, así como la disponibilidad de fichas de datos de seguridad estandarizadas y en nuestro idioma. O sea, esto es lo que nosotros ya conocíamos de alguna forma como cada producto químico tiene asociado una hoja de seguridad, ¿tá? O en inglés MSDS, que es una hoja estandarizada donde nos dice, bueno, las características del producto químico, cuáles son las vías de ingreso, cuáles son los efectos principales, desde el punto de si hay un derrame que tengo que hacer, si hay un incendio que tengo que hacer, o sea, los primeros auxilios, todo eso, que mucha de esa información obviamente también las utilizan los bomberos, ¿no? Cuando hay algún problema. Este sistema SGA contribuye a trabajar en un ambiente más seguro al estandarizar toda la información para que no haya ningún tipo de dudas o de interpretaciones erróneas. ¿Qué objetivos tienen estos SGA? Bueno, unificar los criterios para identificar los peligros asociados a las sustancias químicas y a las mezclas de sustancias químicas. O sea, como ustedes tienen una o varias, bueno, ¿qué peligros están asociados a la utilización de cada una de estas sustancias o de las mezclas de sustancias? Transmitir información confiable tanto para el cuidado de la salud humana como para el medio ambiente, o sea, también no solo el daño, digamos, a los trabajadores, sino que como puede implicar daños al medio ambiente. Y el SGA tiene criterios de clasificación. Dice, dentro de este sistema globalmente armonizado, los peligros fueron clasificados según las propiedades físico-químicas, toxicológicas o ecotoxicológicas del producto y los efectos que tienen sobre la salud del medio ambiente. Cada peligro, dice, cada clase de peligro se subdivide en subcategorías para comparar la gravedad. Por ejemplo, explosivos, inflamables, toxicidad aguda, sensibilizante, toxicidad para el medio ambiente. O sea, tiene en cuenta la parte física, la parte de salud, la parte de medio ambiente. ¿Qué elementos constituyen el etiquetado del SGA? Dice, el modo de comunicación del peligro es mediante etiquetas. Por eso se llama sistema de etiquetado, ¿no? Que va en cada envase. En ella se introduce la siguiente información siguiendo los parámetros de las recomendaciones de las Naciones Unidas del libro Púrpura de la quinta edición del año 2013, donde primero va la identificación del fabricante, del proveedor o del distribuidor, la caracterización del producto químico, o sea que permite identificar el producto químico, los famosos pictogramas, que son los dibujos, y palabras de advertencia que con indicación de peligro o consejos de prudencia, entre otras. ¿Cuándo se deben emplear las etiquetas? Bueno, dice, en función de esta resolución 801 del 2015, todos los productos químicos y sus mezclas deberán estar etiquetados de acuerdo a lo establecido en este sistema SGA en los lugares de trabajo. Las fichas de seguridad, bueno, si ustedes van a la norma, están las fichas de seguridad. Otra forma adicional y complementaria de comunicar los peligros y advertencias es a través de las fichas de datos. Acá le llaman fichas de datos de seguridad, FDS, que era lo que nosotros
decíamos antes, los MSDS, Material Safety Data Sheets, hojas de seguridad, o hojas de datos de seguridad, lo mismo, con otro nombre. El objetivo es informar acerca de las propiedades que tienen estas sustancias y mezclas y señalar los peligros potenciales para quien las manipula y para el que se encuentra expuesto. De esta manera se facilitará la adopción de medidas de prevención. El SGA dice es el resultado de la voluntad y la decisión política del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que han trabajado durante años de manera conjunta para que este sistema esté hoy a disposición de los trabajadores y empleadores. El SGA dice todos debemos capacitarnos para la implementación exitosa. Entonces, bueno, los invito a que para que vean el detalle, por favor accedan, que lo pueden bajar fácilmente de internet, de la resolución número 801 de 2015, lo pueden bajar de Infolet o lo pueden bajar de la página de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Y ahí está el detalle de, digamos, de cada una de las sustancias. Y ahí abajo, por ejemplo, tienen, dice, pictogramas de peligro y ejemplos sobre las correspondientes clases de peligro. Ahí tienen un peligro físico, tienen el dibujo de explosivos. Algo de esto ustedes han visto en incendio cuando ven, digamos, el sistema de la ONU. Líquidos inflamables, líquidos comburentes, gases comprimidos, corrosivos para metales. Después tienen, por ejemplo, peligros de tipo para la salud humana. Los primeros eran peligros físicos, ¿no? Luego, para peligros para la salud humana puede ser toxicidad aguda, corrosión cutánea, irritación cutánea, peligro por aspiración. Y por último, también viene la parte de peligros para el medio ambiente, donde dice que, por ejemplo, ese símbolo corresponde a peligroso para el medio ambiente acuático. Entonces, bueno, esta es la que quiero que tengan la idea de qué es el SGA y que si uno necesita todos estos pictogramas y toda la información de estos productos químicos que está estandarizado y las hojas de seguridad y toda la información, uno accede directamente al detalle que está en la norma y ahí uno busca el producto que necesita y ahí tiene toda la información. Y esto complementa obviamente lo que está en la ley de seguridad e higiene en la parte de contaminantes químicos, que solamente están los límites, ¿no? Están los límites y algunos efectos principales, pero esta norma SGA complementa todo lo que hemos visto hasta ahora. Estaremos finalizando aquí la clase y luego vamos a continuar con las consultas respecto a cada uno de los puntos que hemos visto. Muchas gracias.